vamos a comenzar con la primera carta de los Corintios. Ah, la primera carta de los Corintios, vamos a comenzarla a, a estudiar. Y esta primera carta de los Corintios, pues podemos ver una iglesia con muchos problemas y con la necesidad de ser corregida, ¿verdad? Pero antes de todo vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para poder estudiar esta carta. Señor, gracias. Tú conoces todo sobre nosotros, Señor. Tú conoces todo sobre mi vida, sobre nuestra vida, Señor. Y te quiero pedir, Señor, quiero poner en tus manos esta enseñanza, Señor. Ayúdame a hablar con denuedo, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra con denuedo, Señor. Y para edificación de la iglesia y para crecimiento, Señor, de la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, esta primera carta de los Corintios, pues habla de muchos problemas que tenía esta iglesia, pero vamos a leer bueno, vamos a dar un poco de contexto. Esta primera carta de los Corintios fue escrita por Pablo. Em, Pablo conocía muy bien a los corintios, estuvo en esta ciudad de los Corintios, y es una ciudad muy importante, era una ciudad portuaria en el mundo antiguo. Si ustedes pueden ver ahí el mapa, aquí tenemos Corintio. En esa parte, aquí en ese punto donde está Corintios, quedaba como o sea, quedaba en esa franja, ahí donde está ese puntito, en esa franja que conecta a Atenas con este pedazo, con esta península. Entonces Corintio quedaba en ese punto y, ¿cómo decirles? Corintio era una ciudad portuaria porque estaba bañada por las dos partes. Miren, si ustedes se fijan en la parte de arriba, en la parte de abajo, tenía pues puertos, mejor dicho. Y Pablo ahí estuvo durante un año y medio. Tenían muchos templos para los dioses griegos, romanos, y era un gran centro económico. Pablo estuvo ahí de una manera estratégica, porque era una ciudad muy importante. Estuvo hablándoles a las personas de Cristo y llegaron a conocer a Cristo. Llegó a formarse una iglesia ahí, una comunidad, una iglesia de creyentes. Pero ¿qué es lo que sucedió? Después de algún tiempo, Pablo siguió a otras ciudades y, y empezó a recibir noticias de esta iglesia que se había formado ahí en Corintios. Empezó a recibir reportes y reportes de que la iglesia no iba tan bien. Estaba llena de toda clase de problemas. Es por eso que Pablo escribe esta carta, para tratar estos problemas. Y dentro de los problemas había divisiones, habían personas que decían, ¿cómo decirles? Personas que apoyaban a cierto predicador, a cierto pastor. Vaya, por ejemplo, estuvo Apolos ahí, estaba Pablo, estaba Pedro. Y entonces alguno decía, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Pedro, y el otro decía, yo soy de Apolos, y el otro decía, yo soy de Cristo. Entonces había una división, había problemas de inmoralidad por el hecho de ser una iglesia, una ciudad muy importante y una ciudad portuaria. Habían viajeros de todas partes. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues llegaban ahí y, ¿cómo decirles? Había tanta inmoralidad, tantas cosas feas ahí en esa iglesia de Corintio.
Pablo comienza a tratar los problemas principales, ¿verdad? En esta carta de los Corintios encontramos en los capítulos del 1 al 4 divisiones en la iglesia. En los capítulos del 5 al 7 encontramos problemas con la inmoralidad sexual. En los capítulos del 8 al 10 problemas con la comida, con lo sacrificado a los ídolos. Algunos decían, ¿podemos comer esto? ¿No podemos comer esto? En los capítulos del 11 al 14, problemas en la reunión semanal, en la reunión que se hacían cada semana. También problemas con la resurrección en el capítulo 15, porque algunos decían que no había resurrección. Y al final le da un saludo final a la iglesia en Corinto. Pablo trata estos problemas en esta carta de los Corintios y da una respuesta bíblica a cada uno de ellos. Esta carta fue escrita alrededor del 57 o 54 después de Cristo y fue escrita en Éfeso, un año después de haber sido establecido la iglesia en Corinto. La iglesia estaba compuesta por gentiles, estaba compuesta por judíos y por griegos. Y la idea de escribirles y de ver aquí en todo esto es la falta de amor. Tenían muchos dones en la iglesia, tenían buenos predicadores, tenían recursos, tenían todo lo necesario como iglesia, pero faltaba ese amor y faltaba esa santidad también. Entonces es aquí donde Pablo escribe a los corintios. Déjenme decirles algo. ¿Ustedes conocen el camaleón? ¿O lo han visto? Ok, el camaleón cambia según el ambiente, ¿verdad? Cuando se encuentra en el pasto, en aquello verde, cambia de color verde. Cuando se encuentra encima de la tierra, cambia de color a marrón. Y esto le ayuda a sobrevivir, ¿verdad? A sobrevivir, a él ¿cómo decirlo? Se cambia según el ambiente, se adapta al ambiente. Pero los cristianos no somos camaleones. Los cristianos no nos adecuamos al ambiente, no nos adecuamos a este mundo, somos unas nuevas criaturas, ¿verdad? Creados en Jesús, creados, nacidos en Dios con una nueva naturaleza santa que no se adapta al ambiente, no nos adaptamos a este mundo, sino que vivimos de forma diferente, vivimos en santidad, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Corinto es que no podían dejar todo lo que estaba en ese ambiente de inmoralidad, de todo de toda la corrupción que había en esta iglesia. Entonces, nosotros somos llamados a ser santos y esa es la prédica de hoy. ¿Cuál es la prédica de hoy, hermanos? ¿Cómo? ¿Llamados a qué? Llamados a ser santos. Y vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver solo esos 3 versículos. Entonces, ¿quién es el autor? Primeramente vamos a ver el autor. ¿Quién escribe? Dice Pablo. Pablo es el que escribe. Ahora, ¿quién es Pablo? Pablo fue originario de Cilicia, una ciudad romana, un ciudadano romano también por nacimiento. Su familia era de la tribu de Benjamín y fue educado como fariseo. O sea que Pablo era judío, también era romano, tenía la nacionalidad romana, fue educado como fariseo y si saben los fariseos en la secta muy estricta que trataba de guardar la ley de una manera bien estricta, bien rígida.
y ahí está, educado como fariseo. Estudió bajo Gamaliel, uno de los maestros de los judíos en ese tiempo, y era muy culto. Dominaba también varios idiomas y conocía la literatura hebrea y griega. Este es Pablo. Saulo, su nombre en lengua hebrea, y fue un perseguidor también de la iglesia. Él mismo consintió la muerte de Esteban, también en Hechos 7:58 se menciona. Ahora, él se convirtió al cristianismo más tarde, ¿verdad? Después de que iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, pues el Señor se le apareció y quedó ciego, se cayó al suelo y quedó ciego. Y después fue llevado así, agarrado de las manos a cierto lugar y recobró la vista por uno de los, ¿cómo se llama? De los discípulos del Señor, Ananías, le oró por él y recobró la vista. Am, Fue llamado apóstol de los gentiles y fue un hombre que sirvió al Señor. Ahora, ¿para qué fue llamado Pablo? Fue llamado a ser apóstol. ¿Y qué es un apóstol? ¿Se han preguntado qué es un apóstol? Yo estuve buscando, investigando y el apóstol literalmente significa uno enviado. ¿Qué es un apóstol entonces? Uno enviado. Y esa palabra apóstol, viene de apo y estelo. Apo es partitivo o que se divide y estelo que es enviar. Por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo se le llama también apóstol. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Por qué se le llama apóstol a Jesús? Porque él fue enviado. En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. También esa palabra apóstol. Entonces, enviado con una misión. Y Cristo fue enviado por el Padre con eso, se le dio una misión. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol para ser un apóstol de Jesucristo? Cuando Pedro propuso la elección de un nuevo apóstol porque ya Judas había muerto, entonces se establecieron ciertos requisitos. En Hechos 2 se mencionan algunos de los requisitos. Dice que debe ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo. También, número 2, haber estado con Jesús durante los 3 años de ministerio de Jesús. En pocas palabras, es decir, ser testigo ocular del bautismo de Jesús. Cuando el Padre Celestial confirmó, cuando le dijo, este es mi hijo amado también, haber presenciado todas estas cosas, haber escuchado las enseñanzas de Jesús, haber visto sus sanidades y otros milagros, y ser testigo también de su sacrificio en la cruz y de su resurrección en la cruz. Perdón, su resurrección después de la cruz. Y haber sido escogido y enviado por Jesús. En Marcos 3, 13 al 19 menciona que él escogió a 12, ¿verdad? Y él los escogió Jesús directamente. Entonces, un último requisito es dar la vida por Dios y por el evangelio. Entonces, estos son los requisitos: ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo, haber estado con él durante el tiempo que él estuvo en la tierra, haber sido escogido y enviado por Jesucristo y dar la vida por el evangelio y por Dios y por el evangelio. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo
Pablo, ¿por qué Pablo se llama apóstol? Si Pablo no estuvo durante el tiempo de los 3 años con, con Jesucristo. Y cuando miramos en el versículo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, por quién es el llamado de Pablo? Por voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo se llama un apóstol? En el libro de Hechos se narra la conversión de Pablo, de cómo éste iba a Damasco a buscar a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Y, y en ese viaje, él tuvo un encuentro con Jesucristo y le dice, y cuando él tuvo ese encuentro, él cayó al suelo y cayó también que no miraba nada y le dice, Señor, ¿quién eres? Primero le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Señor, ¿quién eres? Entonces yo soy Jesús, a quien tú persigues. Um, entonces él tuvo un encuentro y después se narra que Ananías fue a donde Pablo y oró por él y él recobró la vista. Y en Hechos 22, 13 al 15 dice, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, este es Ananías hablando con Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿A quién escogió? A Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Todas estas cosas, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y el 15 dice, porque serás testigo suyo. Entonces, testigo de Jesucristo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, los 12 apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo también dice en 1 Corintios 15:8, y al último de todo dice, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo hablando. En Hebreos 9:15 al 16 también menciona que en la oración que tenía Ananías con Dios, el Señor le dijo, ve, dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces, este era un instrumento. Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio a los gentiles y delante de personas importantes. Entonces, Pablo se llama así apóstol y establece su autoridad como emisario del Señor porque la iglesia a la cual estaba escribiendo, la iglesia de los Corintios, necesitaba, debido a tantos problemas, necesitaban ver la autoridad como apóstol de Pablo. Por eso dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, también dice, en el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién es este hermano Sóstenes? Sóstenes pudo haber sido el secretario de Pablo y un antiguo dirigente de la sinagoga cristiana que se había convertido a Cristo también. Y en una ocasión fue golpeado por llevar a Pablo ante la corte civil en Corinto. Eso lo encontramos en Hechos 12 al 17. Ahora, aplicando a nuestro tiempo, hay más apóstoles comisionados por Jesús actualmente. Entonces yo respondiendo esa pregunta,
ya no hay más apóstoles enviados por Jesús, porque ninguno se le ha aparecido Jesucristo, ¿verdad? Y le ha comisionado, le ha dicho, tú vas a ser enviado, tú eres mi apóstol. A ninguno se le ha aparecido Jesucristo, ni tampoco estuvieron con él, ¿verdad? Como los 12. Y el mismo Pablo dice que aunque no estuvo con los 12, él mismo dice, y al último, dice, al último, diciendo ya no hay más, al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, este privilegio de los apóstoles solo lo tuvieron esas personas, esa primera iglesia primitiva, y su enseñanza fue base para la iglesia, pues ellos enseñaron lo que aprendieron y recibieron de Jesucristo. En Efesios 2:20 dice, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ellos cumplieron, ellos enseñaron la enseñanza, los que habían sido testigos, ellos, las palabras de Jesús, enseñaron sobre eso. Hay más apóstoles ahora como lo hubieron, o sea, de Jesucristo, comisionados por Jesucristo. No hay. Entonces, aplicándolo a nosotros como iglesia. Ahora, en el versículo 2 se hace un llamado a la santidad. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Para quién está dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Dónde estaba ubicado Corinto? Como les decía, ahí está localizada en la parte sur de Grecia, en la provincia romana de Acaya. Acá está Corinto. No sé si puedes darle la siguiente. Entonces, si ustedes ven, esa es la franja que conecta, que está conectada con esta península. Y ahí podemos ver dónde está ubicado Corinto, en la parte de arriba. Y si ustedes ven, está bañado por dos golfos, el Golfo Sarónico y el Golfo de Corinto. Entonces, era una ciudad muy, muy importante. Dice que estaba ubicado a 72 kilómetros al oeste de Atenas. El istmo, que es esta parte de aquí, esta franja de tierra, tenía aproximadamente 6.4 kilómetros de ancho. Corinto estaba casi a la mitad del istmo y todo el tráfico de norte a sur pasaba por esa área. Entonces era una iglesia, era una ciudad que tenía un montón de visitantes. Hay datos muy interesantes sobre Corinto. La ciudad prosperó como una de las ciudades principales de comercio. ¿Cómo era la cultura de los corintios? Ahora, esta es la parte bien interesante. Dice que en Corintios se hacían unos juegos, unos eventos deportivos importantes, los juegos del Istmo, que eran como los Juegos Olímpicos y eran llevados eran llevados a cabo ahí en Corinto y causaban un tráfico increíble de personas. Ahora,
La iglesia en Corinto era caracterizada por un desenfreno y depravación moral que aún, ¿cómo decirles? Tenían una frase para los corintios que era corintianizar, que llegó a representar la inmoralidad descarriada y embriaguez. O sea, que ahí tomaban, bebían y mujereaban. Así en pocas palabras. Um, Solo para decirles que había un templo, había una ciudad, se le llama una ciudad arriba, en lo alto, una acrópolis. Y dentro de esa ciudad había el templo de Afrodita, de la diosa griega del amor. Y habían unas 1000 sacerdotisas que eran prostitutas religiosas. Vivían y trabajaban ahí en el templo. Y bajaban por las tardes a la ciudad para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y a los visitantes. Entonces, esa era la ciudad de Corinto. Como les decía, la ciudad fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Su ministerio comenzó en la sinagoga y, y llegó a nacer esta iglesia ahí en Corinto. Cómo se encontraba la iglesia en ese momento? La iglesia se encontraba incapaz de poder romper totalmente con la cultura de la cual venía. La iglesia de Corintios era divisiva, o sea, habían problemas de divisiones, mostraban carnalidad, inmadurez. Se les había dotado de buenos predicadores. Estaba Apolos, estaba Pablo, Cefas, y por ejemplo, habían problemas eh, a divorciarse, a vivir también a participar de todo lo que se llama estos cultos de la diosa Diana. Entonces Pablo tuvo que hablar, tuvo que escribir a esta iglesia realmente para poder corregirla. Si miramos en el versículo 2 dice a la iglesia de Dios. Si es una iglesia con tantos problemas, ¿por qué Pablo dice la iglesia de Dios que está en Corinto? Si era una iglesia que tenía todos estos problemas, ¿por qué le llama la iglesia de Dios? Entonces, la palabra iglesia, eh, podemos decirle, podemos darle un significado de la comunidad de los redimidos, los que han sido salvados. La iglesia de Corinto era parte de la iglesia universal que va a venir nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos no es varias iglesias por las cuales va a venir el Señor, va a venir por una sola iglesia. Y de entre ellos están los creyentes de Corinto, estaban los de Corinto. Y aunque era una iglesia con muchos problemas de pecado, Pablo los considera como iglesia de Dios. Lo que es peligroso es pensar que porque tenían problemas, porque existían todas estas situaciones, no eran iglesia de Dios, no eran una iglesia, no había una iglesia de Dios ahí. Ese era el problema, pensar que no había una iglesia ahí. Porque en las iglesias siempre va a haber problemas, ¿verdad? Y no va a haber una iglesia perfecta. Siempre va a haber problemas en la iglesia. Entonces, si usted se va porque la iglesia no es perfecta y anda buscando la iglesia perfecta y la encuentra, y cuando llegue usted, entonces deja de ser perfecta porque llegó usted. No hay iglesia perfecta. Somos imperfectos y Dios está haciendo una obra en nuestras vidas.
Entonces, cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, como les decía, el llamado aquí es a la santidad. Cuando dice los santificados, santificado significa santo, sagrado, apartado, dedicado, separado. Nosotros hemos sido apartados para el Señor. Hemos sido consagrados al Señor. En Hechos 20:32 dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados, es apartados o consagrados. Ese mismo versículo, Hechos 20:32, en otra versión dice, a todos los que él ha consagrado para sí mismo. O sea, Dios nos ha apartado. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez para siempre. Cuando leemos en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. O sea, esta es una santidad en la cual usted es santo no porque, ¿cómo decirlo? Por el sacrificio de Jesucristo, no por méritos. De hecho, no hay ninguno que tenga un mérito suficiente, solo Cristo es santo, santo, pero nosotros no. Pero por medio de Jesucristo, nosotros somos llamados santos. Somos santos. Es una posición en la cual estamos ahora. Por eso Pablo, cuando dice en el versículo 2, los santificados en Cristo Jesús, o sea, los apartados, Dios nos ha apartado por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando usted le diga, usted es de los santos, entonces, sí, yo soy de los santos, apartado para Dios. No porque sea perfecto, no porque no cometa pecado, sino por el sacrificio de Jesús. Dios me ve santo. Ahora, una cosa es tener una posición, ser declarado santo. Una cosa es ser declarado santo y otra cosa es vivir como lo que ya somos. ¿Ok? Ya somos santos. Y usted dice, uy, pero qué santo este, dice. Y se queda viendo así al espejo, y, qué santo. Y necesitamos trabajar en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, ¿verdad? Usted ha sido apartado. En la iglesia de Corinto, ellos fueron apartados. Ellos son llamados santos, no porque no cometan, porque no cometan pecados, porque cometían pecados y se miraba, sino por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos apartó y nos ha hecho santos y nos ha justificado. Ahora, cuando dice llamados a ser santos, el versículo 2, ¿para qué fue llamada la iglesia de Corintios? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A qué se refiere con que son llamados a ser santos? La iglesia fue llamada a ser santa, apartada para Dios. O sea, en pocas palabras, fue llamada a vivir
una vida en santidad. Ellos ya son santos, pero necesitan vivir como lo que ya son. En pocas palabras, se los voy a decir así, más sencillo, un poco más sencillo. Cuando conocimos al Señor, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu Santo, también vino a morar en nuestras vidas. Nacimos, se le llama un nuevo nacimiento. Es como cuando un bebé nace y un bebé se puede valer por sí mismo, ¿verdad que no? Necesita la ayuda de alguien más. Ahora, esta persona que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas. Una naturaleza que todavía es su vieja naturaleza, que es la de la que quiere hacer lo malo, la inmoral, la que le gusta hacer, cometer pecados, y una nueva naturaleza que es la naturaleza santa, divina, que es de nuestro Dios. Estas se están luchando en nosotros, dentro de nosotros, esa naturaleza carnal y esa nueva naturaleza santa. Ahora, no tenemos que trabajar en esa nueva naturaleza, no darle lugar a la vieja. Entonces, esto es lo que ocurre. Nosotros se nos ha dado esa nueva naturaleza, se nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Somos llamados santos ahora. Dios nos ve santos por medio del sacrificio de Jesús, pero todavía hay en nosotros esas dos naturalezas que necesitamos darle, o mejor dicho, fortalecer esa nueva naturaleza. Y para fortalecer esa nueva naturaleza, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo debían vivir los hermanos que son llamados a ser santos? ¿Cómo nosotros debemos vivir? 1 Pedro 1, 15 al 17. Miren la instrucción que se nos da. ¿Lo tienen ahí, hermanos? 1 Pedro 1, 15 al 17. Si no, dice, ¿lo tienen, hermanos? Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis, dice, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, eso de vivir, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no quiere decir que no requiere un esfuerzo. No quiere decir que usted, ya recibió a Cristo como mi Señor y Salvador y yo, de ahora en adelante todo va a ser fácil. Todo va a ser, yo voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia todos los días, voy a no hacer cosas malas porque ahora soy cristiano. Hermanos, todavía hay una vieja naturaleza en nuestras vidas que todavía lucha dentro de nosotros. Y si nosotros le damos lugar a esa vieja naturaleza, vamos a pecar. También está esa nueva naturaleza que nos lleva a no desobedecer la palabra de Dios. Esa nueva naturaleza que quiere obedecer a Dios, que quiere agradar a Dios. Pero cómo yo puedo tener victoria? Y es ahí donde toca trabajar y ser disciplinados. Porque si usted realmente quiere vivir una vida en santidad como lo que ya es, tiene que esforzarse. Algunos días no le va a dar ganas de orar. ¿Cómo puede vivir usted esa vida santa? Dependiendo de Dios. Debe vivir dependiendo de Dios. Necesita orar constantemente. Primera de Tesalonicenses 5:17 habla sobre orad sin cesar. Y
y me gustaría que buscaran Mateo 26, 40 al 41. Lo tienen ahí, Mateo 26, 40 al 41. Dice así, vino luego a sus discípulos, este es Jesús, y les halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, necesito orar todos los días. Y aquí algo bien interesante, no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted no quiere entrar en tentación, necesita pasar tiempo con Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él se apartaba constantemente para orar. Usted ora, se levanta a orar o depende de sí mismo. Muchas veces somos, y yo lo sé porque yo he sido así, nos levantábamos y no, hasta de rodadas me iba así en la cama y medio me acostaba y me dormí, me hincaba y me dormía también hincado y no oraba. Y mi vida era un desastre por eso y todavía sigo dependiendo, aprendiendo del Señor. Si usted no depende de Dios, créanme que va a ser como una montaña rusa. Arriba, abajo, por falta de disciplina. Necesita disciplinarse. Esto no es de, no me dieron ganas de orar. No me dieron ganas de orar, ay, hermano. No, esto no es. Algunas veces ni vamos a querer orar. Algunas veces andamos tan cansados que no vamos a querer hacerlo. Y hágalo, aunque no quiera hacerlo. Hágalo. Y no por eso va a ser menos espiritual. Decía, decía el pastor MacArthur, John MacArthur, decía que él decía, ustedes piensan que algunas veces uno flota así, dice, como que, que anda en el aire, que le dan ganas de orar todo el tiempo, ¿no? Dice, hoy no quería venir a la iglesia, dice, y fui a orar, dice, me levanté a orar, dice, y, y oré, y eso no lo hace menos espiritual, no quería venir, dice, y así algunas veces está lloviendo, dicen, no, hoy no voy a ir, hoy estoy muy cansado del trabajo, no voy a ir. Bueno, sigamos, hermano. No quiero. Necesitamos orar constantemente, necesitamos dedicar mucho tiempo a la palabra de Dios, algo que nos va a transformar nuestras vidas. ¿Cómo alimentamos? Es como alimentamos esa nueva naturaleza, es con la palabra de Dios. Eso va a transformar nuestras vidas. Salmos 1, 1 al 2. A ver si me ayudan, Salmos. Salmos 1, 1 al 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? En la ley, en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo medita? Día y noche. ¿Cuánto tiempo meditamos nosotros? No, hermanos, no leemos. No leemos, no, ni leemos ni queremos meditar. Aquí no habla solo de leer, meditar día y noche. O sea, usted está tan expuesto a este mundo, tan expuesto. ¿Cuánto tiempo pasa ahí afuera? ¿Cuánto pasa, cuánto tiempo pasa en las tentaciones del mundo? ¿Por qué cae?
¿Por qué no pasa tiempo con Dios? Usted necesita pasar más tiempo con Dios. Usted necesita transformar su mente por medio de la palabra de Dios. Salmo 119 nos habla de cuán importante es la palabra de Dios. Bueno, el Salmo 19 es todo, es increíble. Si ustedes lo leen, dice del 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora, cuando dice el 9 y el 10 y el 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si seguimos, hay un montón de referencias a la palabra de Dios y de guardarlos, pero no solo de guardarlos, sino de buscar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Eso implica, deje de ver televisión. Eso implica, deje yo no estoy diciendo que no mire televisión, pues, pero usted va a ir a su casa y entre más tiempo pase en la palabra de Dios, más fortalecido va a estar. Si se levanta a orar y a leer la palabra de Dios, más fortalecido va a estar para vivir en santidad. Entre más tiempo pase con el Señor. Entonces, para vivir esa vida santa, no debo dejar de congregarme. Hebreos 10:24 dice que nos habla de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí nos exhortamos, dice. Aquí es en donde nos venimos a exhortar por medio de la palabra de Dios. Si usted deja de venir, ya falla un domingo, falla 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, entonces, ¿cómo va a andar usted, hermano? Aquí es donde él exhorta y se anima a buscar lo bueno. Y usted no viene, se pone en peligro. Am, necesito también servir a Dios. También el servir ayuda. Necesita participar de lo que es Santa Cena. Eso también nos ayuda a vivir en santidad. Cuando usted participa de Santa Cena, lo que está haciendo es confesando sus pecados también antes de participar. Y aquellos que no quieren participar es porque no quieren dejar su pecado. Ahora, el deseo del autor en 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué les está deseando Pablo a los hermanos de Corintio? Gracia y paz. ¿De quién viene la gracia y la paz? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué era esto que les deseaba? Bueno, era un saludo de parte de Pablo, una forma común de saludo cristiano que hacía Pablo. Y lo vemos en diferentes, en cartas, en Efesios, en los Romanos también. Pero, ¿cuál es esa paz y esa gracia que les desea Pablo? Primero es la gracia y después viene la paz. La base de nuestra salvación es la gracia de Dios. O sea, gracia significa un favor no merecido, ¿verdad? Esa gracia podemos decir que fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esa gracia fue lo que hizo Dios Padre al entregar a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Es el Padre dando al Hijo a lo más importante por los pecadores. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la gracia de Dios. Y Tito 3, 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esa gracia lleva la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, también es por su amor, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos la gracia de Dios, el favor de Dios, fuimos justificados por esa gracia, por la fe en Él, por esa gracia. Y como resultado de esa gracia viene la paz. Cuando dice en Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe. Miren, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 al 2. Ya no somos enemigos, ahora tenemos paz. Cuando no tenemos a Cristo, somos enemigos de Dios. ¿Sabían? Porque en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, antes de tener a Cristo, antes de que no teníamos a Cristo, lo único que éramos era enemigos de Dios. Y si usted tiene un enemigo, digamos que usted es alguien del mundo, si usted tiene un enemigo, ¿qué va a hacer con ese enemigo? Si anda en el mundo bien mal. Ah, exactamente, matarlo. Pero en este caso, nuestro Señor no es que anda mal, sino que somos enemigos porque nosotros hemos afrentado a un Dios santo, porque nosotros hemos pecado contra Él y nos constantemente blasfemamos su nombre, constantemente nos rebelamos contra Él, constantemente estamos queriendo hacer solo lo malo y un Dios santo que nos ha tenido misericordia, pero aún así, sin Cristo somos enemigos. Si despreciamos a Cristo, nuestro Salvador, somos enemigos de Él. Y Dios va a destruir en algún momento a sus enemigos que no quisieron a su Hijo, que no buscaron, mejor dicho, que no quisieron recibir a Jesús, a lo más preciado que le entregó. Es como que le están dando un regalo. El regalo costó la vida de su Hijo, costó la vida del más preciado, costó la sangre del inocente, del limpio, del santo. Y es ver al Padre entregando a su Hijo por los pecadores, por los que no merecen, por los que blasfeman su nombre, por los que odian a su Hijo y odian a Dios. Y el Padre está queriendo extendiendo ese regalo que costó la sangre, el sacrificio del más amado, pero lo rechazamos. Entonces no tenemos paz, sino ira, la ira de Dios. Y Dios va a desatar su ira. Pero Pablo le está deseando a la iglesia de Corinto gracia y paz. Necesitamos esa gracia también nosotros. Somos una, somos una iglesia que también tiene problemas, muchos problemas. Necesitamos esa misma expresión y ese mismo deseo que le deseó Pablo a la iglesia de Corinto, la gracia y la paz. Para concluir, hermanos, Jesucristo por medio de su sacrificio nos ha declarado santos, apartados para Dios. Esto no quiere decir que seamos perfectos,
que no vamos a pecar en algún momento. No, no quiere decir eso, sino que quiere decir que hemos sido apartados para Él, que Él nos ve santos. Ahora, tenemos esa posición, pero también nos hace un llamado a vivir en santidad, un llamado en practicar esa santidad, y eso requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros, de pasar tiempo con Dios, de meternos a esto, a la palabra de Dios, que esto sea nuestra delicia, que esto sea como algo que lo disfrutemos, como cuando vamos a ver una película y decimos, esto está bueno, pero esta es la palabra de Dios y usted se meta. Y no quiere decir que no estemos luchando, esto nos va a costar. A mí me cuesta muchas veces, me cuesta, tengo que admitirlo, pero últimamente lo he disfrutado tanto, he disfrutado la palabra de Dios, que digo, Señor, ¿por qué? Me queda muy poco tiempo, le digo, me tengo que ir acá, a mover acá, tengo que andar viendo las ovejas, digo, no. No, pero yo disfruto, ya cuando estoy aquí en la palabra de Dios, lo disfruto y amo pasar tiempo en la palabra de Dios y amo también el estar con ustedes, pero sí disfruten esto, que esto sea un deleite para ustedes, que se esfuercen, que disciplinemos, que nos neguemos a nosotros mismos y empezar a depender de Dios cada día para vivir de forma santa, para vivir esa vida en santidad. Amén, hermanos. Vamos a orar si ustedes quieren. Y también si pueden ayudarnos los músicos, si me pueden ayudar a llamar a los músicos. Sí, vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día. Señor, gracias porque tú nos has llamado a ser santos, Señor. Porque tú has llamado a la santidad. Y te pedimos perdón, Señor, porque somos indisciplinados, Señor, como iglesia. Somos indisciplinados. Muchas veces, Señor, no dependemos de ti, sino que dependemos de nuestras propias fuerzas. Señor, perdónanos. Comenzando desde nosotros, Señor, a los líderes, te pedimos tu ayuda, Padre, para vivir en santidad. Te pedimos tu ayuda, Señor, para servirte en santidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.